El relevador nos permite controlar cosas que funcionen a grandes voltajes con solamente un pequeño voltaje. Solo fíjense lo que va a pasar cuando conecte el cable en la pila de 1.5 voltios. O puedes activar el relevador para que funcione un motor con solamente una pequeña pila AAA. Observen cómo el relevador se activa con esta pequeña pila de 3.7 voltios. Existen muchos relevadores que se activan a diferentes voltajes, pero tengo entendido que en el mercado no existe ningún relevador que se active a 1.5 voltios. Así que me di la tarea de crear un relevador que active su bobina a partir de 1.5 voltios hasta 4 voltios. Puede funcionar con las pilas AA que son de 1.5 voltios o con las pilas AAA que también son de 1.5 voltios. O también puede funcionar con las pilas de litio que son de 3.7 voltios. Voy a activar el relevador con una pila AA para encender estos LED. Conecto el cable y los LED encienden. Lo desconecto y se apagan. Y si lo dejo ahí conectado, pues los LED van a permanecer encendidos hasta que desconecte el cable. Y como les había mencionado anteriormente, también podemos activar el relevador con estas pilas de litio de 3.7 voltios. Los materiales principales que vamos a necesitar son 10 metros de alambre magneto de medio milímetro de espesor, también un hilo de cobre y con 10 centímetros es más que suficiente. Un trozo de cartulina de 7.5 centímetros de longitud por 4.5 centímetros de ancho. No necesariamente tiene que ser cartulina, puede ser de cartón, de madera, de plástico, etc. También vamos a necesitar un tornillo que mida 2 centímetros de longitud por 0.3 centímetros de ancho, un resorte que mida 3 centímetros de longitud por 0.5 centímetros de ancho y por último una pequeña laminita que mida 3 centímetros de longitud. No es necesario que los materiales tengan exactamente esas medidas, pero de preferencia que sean lo más aproximadas a esas medidas. Es muy importante que la laminita pueda ser atraída por los imanes, ya que hay otras laminitas que no tienen la propiedad de ser atraídas por imanes. Vamos a empezar enrollando todo el alambre magneto alrededor del tornillo. Ahora le aplicamos un poco de pegamento líquido para que no se desenrede el alambre. Después vamos a soldar o simplemente conectar la laminita al resorte. Y así es como quedó. Con un trocito de lima o lija vamos a quitar aproximadamente 2 centímetros del esmalte que recubre el alambre y se lo vamos a quitar a los dos alambres. Tenemos que conseguir otros dos tornillos más pequeños. Estos miden 1 centímetro de largo. Es muy importante que los tornillos no estén recubiertos en pintura como este de aquí. Ahora enrollamos los alambres lo más cercano a las cabezas de los tornillos.
Y para garantizar una mejor conexión lo soldamos, pero no es necesario. Después le ponemos pegamento por esta parte de abajo y en cada una de las cabezas de los tornillos. Y después la pegamos en el trozo de cartulina y que quede de una forma diagonal. Ahora pegamos el resorte junto con la lámina. Es muy importante que la lámina no esté tocando la cabeza del tornillo. Debe de haber una ligera separación. La lámina debe de estar a la altura de la cabeza del tornillo y no debe de estar tocando la cartulina para que no haga fricción. Y también es importante que solamente le pongan pegamento en esta parte de aquí y no le pongan pegamento a la cabeza del tornillo ni tampoco a la lámina. Cuando le conectemos el positivo y negativo de la pila a los dos tornillos, la laminita debe de ser atraída por el tornillo. Observen muy bien cómo la lámina va a ser atraída por el tornillo cuando conecte el negativo, porque el positivo ya está conectado a uno de los tornillos y falta conectar el negativo. Así que ahí va. Ahí está. Como pueden ver, la laminita se quedó adherida al tornillo. Desconecto el cable y la lámina vuelve a su estado original, o más bien posición original. Ahí lo voy a conectar de nuevo y se adhiere. Desconecto, conecto, desconecto, conecto. Si eso sucede, es que lo hicieron perfectamente. Esto sucede porque al circular una corriente eléctrica en la bobina se crea un campo magnético y como el tornillo está dentro de ese campo magnético, pues el tornillo se magnetiza y atrae a la lámina. Ahora vamos a pegar el hilo de cobre y le damos una forma de tal manera que quede a la altura de la laminita. Solamente hay que ponerle pegamento en esta parte de aquí, no hay que ponerle en esta parte ni tampoco en esta parte. Es súper mega importante que cuando la lámina sea atraída por el tornillo, la lámina toque el hilo de cobre, pero que no toque la cabeza del tornillo. Como ven, hay una ligera separación. Como pueden ver, solamente toca lo que es el hilo de cobre y no toca la cabeza del tornillo. Y si llegaron hasta este punto, felicidades porque ya lo tienen hecho. Ya no más falta ponerlo a prueba. Y como sobró todo este espacio de cartulina, pues le voy a cortar el excedente. Y así fue como quedó. Vamos a empezar controlando una lámpara de 120 voltios y para eso necesitamos una clavija con sus dos cables. Vamos a empezar conectando uno de los dos cables de la clavija a uno de los tornillos del portalámparas. Y el otro cable que nos quedó lo conectamos al resorte. Y ahora conectamos un simple cable en el otro tornillo del portalámparas y ese cable lo conectamos al hilo de cobre. Después conectamos un cable en un tornillo y otro cable en el otro tornillo. Y estos dos cables van a ir conectados a la pila de 1.5 voltios. Y ya por último conectamos la clavija a la red eléctrica, conectamos lo que es la lámpara y uno de los dos cables lo conectamos al positivo de la pila. Y ahora fíjense lo que va a suceder cuando conecte el otro cable al negativo de la pila. 3, 2, 1. Como ven, el relevador se activó y la lámpara encendió. Cuando le conectamos cargas que son un poco grandes, al momento de conectarle los dos cables a la pila, la lámpara enciende. Pero cuando desconectamos uno de los dos cables, la lámpara se queda encendida. Y eso sucede porque la laminita se queda pegada al hilo de cobre. Y la única forma de apagar la lámpara es desconectando o separando la laminita del hilo de cobre con un material no conductor de la electricidad. Ahí está. Y para volverla a encender, simplemente conectamos los dos cables a la pila.
Pero cuando son cargas pequeñas, como por ejemplo este zumbador, la laminita se desconecta por sí sola. Cuando le conectamos los dos cables a la pila, el zumbador se activa y cuando los desconectamos, el zumbador se apaga. Ahora estoy controlando unos LED. Cuando conectamos los dos cables a la pila, los LED se encienden. Desconectamos uno de los dos cables y se apagan. Y ya por último les voy a dar una breve explicación de cómo el relevador logra encender los aparatos eléctricos. Ok, para que la lámpara encienda requiere los dos cables de la clavija, pero solamente un cable le está llegando a la lámpara y le falta el otro cable para que logre encender. Pero el otro cable viene y se conecta al resorte y el resorte está conectado a la laminita. El problema es que el otro cable no puede llegar a la lámpara porque en ese pequeño espacio está abierto y la electricidad no puede cruzar. Pero cuando tú conectas el positivo y negativo de la pila a los dos tornillos, el tornillo se magnetiza y atrae a la lámina. Y la lámina toca el hilo de cobre y ahora sí la electricidad puede cruzar y llegar a la lámpara. Y una vez que llega, la lámpara ya tiene los dos cables y puede encender.